Perdón, ¿ya? Bueno, entonces, ya, en esto iba, en las medidas de dispersión. Ay, perdón, no estoy compartiendo. Ya, ahora sí. Ya, en las medidas de dispersión. Y decíamos, ya está, ya. Y decíamos que las medidas de dispersión son llamadas también medidas de variabilidad, ¿no? Su nombre lo indica, es qué tan lejos, qué tan variados están los datos, qué tan dispersos están los datos, ¿no? Qué tan lejanos están de parecerse a una moda, que es cuando los datos están muy parecidos, muy parejos, muy cercanos entre sí, ¿ya? Entonces, estos no, las medidas de dispersión son medidas de variabilidad y muestran la variabilidad de una distribución, ¿cierto? Indicando por medio de un número, ¿sí? Si las puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. ¿De acuerdo? Ya cada una de esas puntuaciones, por eso dice si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media, ¿ya? Cuanto más grande es ese valor, más grande es la variabilidad, ¿ya? Mientras más pequeño sea, más homogéneo, menos variables serán los datos, ¿de acuerdo? Entonces, eso me va a permitir a mí saber si tengo casos muy parecidos cuando yo hablo de edades, de temperaturas, de estaturas, etcétera. ¿Ya? Para eso me sirve más que todo, ¿ya? Cuando quiero calcular la variabilidad de una distribución respecto a la media, primero debo calcular la media, ¿de acuerdo? Y luego ver qué tanto las desviaciones si generan puntuación grande o pequeña frente a esa media aritmética, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente voy a trabajar sobre datos positivos y por eso es que mi variación, por ejemplo, mi variación es es elevada al cuadrado. Para encontrar yo mi varianza, voy a elevar los datos al cuadrado. Ya no puedo trabajar porque es que estoy midiendo rangos. Entonces no puedo trabajar con datos negativos. Yo puedo estar sumando, puedo estar restando 20 menos 30, sí, pero al elevarlo al cuadrado ya lo estoy convirtiendo en positivo. ¿Ya? Y como al final lo voy a dividir entre los datos, entonces de todas maneras voy a, como que estuviera volviéndolo a jalar a la media, ¿ya? Por lo tanto, no es que esté incrementando mis datos tampoco, ¿ya? Ya, entonces hay dos maneras de tomar en cuenta estas desviaciones. Una es en base al valor absoluto, o sea, simplemente contando de la media al dato o a la cantidad de datos, cuánto hay, nada más, y esa es la desviación media, y otra elevándolo al cuadrado. Eso ya no es absoluto, sino haciendo una sumatoria, un rango, ¿sí? Una sumatoria no, un rango, ya que me dice el valor A menos el valor B y lo elevo al cuadrado. Y esa es la varianza, ¿ya? Pero vamos a verlo con ejercicios, ¿ya? Tranquilas, no se asusten, ¿ya? Vamos a ver. Las medidas de dispersión son muchas, ¿ya? Así como cuando veíamos en las medidas de tendencia central y decíamos existe la media, la moda, la mediana, pero también existen los cuartiles, deciles, percentiles, etcétera. Y eso ya no los hemos llegado a ver porque son ya cosas muy matemáticas. Quizás si nos queda tiempo un poco como por cultura general sería bueno darles una revisada, sí puede ser, ¿ya? Pero las principales son las tres que vimos. Así también aquí hay diferentes medidas de dispersión, pero nosotros vamos a estudiar solamente cuatro. El rango y la varianza lo vamos a ver ahora y en cuanto hayamos hecho ejercicio y hayamos entendido, recién vamos a ver la desviación estándar y el coeficiente de variación, que al final complementan las dos primeras, sí, pero que es necesario por lo mismo que hayamos entendido primero esas dos. Ya, vamos a ver si vamos bien con el tiempo. Sí, sí lo hacemos en estos minutos, ¿ya?
Vamos a ver. ¿Ya? El rango, que es el primero, ¿ya? Es una de las medidas de desviación mucho más sencillas y muy fáciles de comprender y generalmente se enseñan desde que las personas están en la primaria, ¿ya? Porque lo que busca es encontrar la relación, la cantidad y relación y medida, o como le querramos llamar, entre dos valores, ¿no? Y eso incluso se ve en la vida diaria tan a menudo que a veces ya no nos hemos dado cuenta, no nos damos cuenta que ha llegado a formar parte del transcurrir, ¿no? Por ejemplo, alguien que ha corrido en su automóvil, ¿no? Y llega y le dicen, oye, ¿por qué has llegado tarde? Te has venido en auto, ¿qué pasó? Y se suponía que desde donde has salido hasta aquí ya debiste haber empleado 20 minutos, te has llegado en 45, ¿qué pasó? Ah, no, es que hay una manifestación, comenta esta persona, ¿no? Una manifestación que es en un rango de medio kilómetro, donde tienes que pararte ahí porque es así de largo. Entonces, la otra persona que está oyendo, no se le ocurriría pensar, ¿qué será el rango? ¿Será una medida estadística? ¿Qué es el rango? No, porque medio mundo sabemos a que se está refiriendo a que entre que la manifestación empieza hasta que termina hay una cantidad de medida de aproximadamente medio kilómetro y en ese espacio de medida es donde se ha presentado el pare del tráfico y por eso no se ha podido mover su automóvil. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Alguien sí han entendido y alguien me puede brindar un ejemplo, algo que se les ocurra? A ver, pensemos. Miss, podría ser, por ejemplo, que alguien, bueno, en este caso alguien acaba de salir de mi casa y se supone que ya, a ver qué hora es, que a las 8:30 tuvo que estar acá, pero se ha quedado porque ha surgido un inconveniente y le va a tomar unos 20 minutos y va a llegar más tarde. ¿Eso podría ser, por ejemplo? Sí, pero podría decirse, para completar y poner el ejemplo, podría decirse ya, ¿y qué hizo la profesora en el rango de entre las 8 y 10, que más o menos es cuando empezó su clase, ya luego de haber tomado la lista y todo, 8 y 10 que empezó su clase, hasta las 8:20 que acabo de llegar, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo? Y entonces uno de ustedes le puede responder, bueno, esos minutos, esos 10 minutos de rango, sí, los puedes ver en el vídeo que ella va a colgar y vas a ver que ahí vas a ver que hizo la introducción a las medidas de dispersión. ¿Se dan cuenta? O sea, el Profe. rango, sí. Sí, Juan Luis. No, termine, yo digo. El rango es medir entre la cantidad menor y la cantidad mayor ese espacio, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, qué es lo que hay, cuánto mide, etcétera. ¿Sí? Ahora, dime, Juan Luis. Profe, ¿puedes hacer el ejemplo, por ejemplo, las clases ahorita? Ya. Si es que no se llega a grabar, digamos, 20 minutos, Ajá. ¿no? Se cortan y quedan 20 minutos en el aire. ¿Podríamos dar ese ejemplo? Claro que sí, porque obviamente O ustedes sea, podrían decir entre tenemos clase de 11 a 12:30 con la profesora, pero en el vídeo que ella ha colgado, entre las 11:40 y las 12 hay un rango vacío, donde solamente se ve negro, se ve cortado. ¿Qué habría pasado? ¿Se le ha malogrado el video a la profesora? Porque hay 20 minutos de rango donde no se ve nada. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es que a ver, este lapicero, a ver si se ve, ahí. Este lapicero es la duración, ya, la duración del vídeo, ahí, ya.
Y este pedacito de acá que está ahí en medio, que ven de celeste, ya, ese es el rango entre las 11:40 y las 12, donde aparece en negro el vídeo y no se ve nada. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pasan por YouTube desde el inicio hasta el final y al llegar aquí y para llegar hasta acá no hay nada, está negro. ¿Sí me entienden? Ese es el rango. Sí, profe, sí lo entiendo. Correcto. ¿Los demás también? Me imagino que sí, ¿verdad? Entonces vamos a lo que dice la teoría. ¿Ya? Dice la teoría, el rango o recorrido, por eso les dice el o recorrido, es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. El rango nos muestra qué tan distribuidos están los valores en una serie. Si el rango es un número muy alto, entonces los valores de la serie están bastante distribuidos, ¿ya? En cambio, si se trata de un número pequeño, quiere decir que el rango de los valores es una serie que está muy cerca entre sí. ¿Sí? Entonces, yo quito esto porque yo no lo puedo ver, y desactivar cámara, ahí, ya no veo mi cara, y entonces aquí ya puedo ver la diferencia entre el menor y el mayor valor. En una recta numérica entre el 3 y el 9, sí, es el rango donde no ha sucedido nada, por ejemplo, ¿de acuerdo? Del 0 al 3 está sucediendo algo. Del 3 al 9 no ha sucedido nada, y del 9 para adelante sigue sucediendo algo. Entonces, este es el rango entre el 3 y el 9, ¿ya? Una cantidad de 6, ¿sí? Aquí podemos decir lo que querramos, ¿no? Podemos decir, he ido en una bicicleta, ¿sí? Y hasta el kilómetro 3 estaba liso el camino. Del kilómetro 3 al 9, el camino estaba lleno de huecos, estaba difícil, era complicado. Y del 9 para adelante, otra vez la pista se arregló. ¿Ya? Entonces, en un rango de 6 kilómetros, que es 3 menos 9 o 9 menos 3, porque ya dijimos que es positivo, ¿sí? En un rango de 6 kilómetros, la pista está malograda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Miss. Correcto, correcto. Sí, Muy bien. Entonces, el rango recorrido es la resta entre el valor máximo y el mínimo en nuestros datos. Esta medida de dispersión, aunque es la más fácil de obtener, actualmente es muy poco usada porque los datos que nos brindan no son los más confiables. Es como cuando hablábamos de la media aritmética. No se usa mucho a pesar que es muy fácil de conseguir, pero no se usa mucho porque nos da datos muy generales, ¿ya? Y a veces estadísticamente queremos profundizar un poco más, ¿ya? Pero es el rango o recorrido, es esto, ¿no? La medida entre el valor máximo y el mínimo, el mayor menos el menor, y esa es la cantidad, y ya está, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación práctica y decimos, no, lo que yo les decía, ¿no? De 18 a 25 años se han presentado 39 casos de COVID. De 26 a 35, 65 casos. De 36 a 45, 27 casos. De 46 a 55, 20 casos. Y de 56 a 65, 22 casos. Entonces, podríamos decir, si nos ponemos a interpretar, podríamos decir que la mayor valor cantidad máximo, valor mínimo. Exacto, que la mayor cantidad de casos de COVID se han presentado entre las edades de 26 a 35 años y que la menor cantidad de casos de COVID se han presentado entre 46 y 55 años. ¿De acuerdo? Entonces, el valor máximo es el 65 y el mínimo es 20, y entonces podríamos decir que un estudio para determinar cómo podríamos atacar los casos de COVID serían en un rango de 45 casos, ¿no? Y podríamos decir, vamos a coger esos 45 casos para poder realizar el estudio. ¿De acuerdo? Y eso sería representativo. ¿Ya? Bien, entonces esa es la primera medida, la más simple, la más llana, que es el rango.
Y nos vamos a la varianza, que es un poquito más complicada, pero igual que cuando veíamos el tema de la moda y la mediana, que la vez pasada ustedes decían, bueno, que la haga la profesora para ver, en realidad, y cuando lo comenzaron a hacer ustedes, rapidito lo encontraron, ¿ya? Porque parece difícil, pero en realidad es simplemente laborioso. Entonces, vamos a tratar de entender aquí esto. ¿Qué es la varianza? La que mide la distancia existente entre los valores de una serie respecto a la media. ¿Ya? La distancia existente entre los valores de la serie y la media. ¿Ya? Pero no se calcula simplemente, como son varios datos, no se puede calcular simplemente diciendo el dato X frente a la media es tanto, más el dato Y frente a la media es tanto, más el dato, y así sucesivamente. O sea, se nos complicarían mucho las cosas. Entonces, para ello se aplica una fórmula. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la fórmula? Es la sumatoria de las diferencias al cuadrado, porque tiene que salir positivo, ¿sí? Entre cada valor y la media, pero multiplicadas por el número de veces en que se ha repetido ese valor. ¿De acuerdo? De aquí lo vamos a ver con un ejemplo. Ya, ese sí lo vamos a hacer aquí en clase. ¿Ya? Entonces, a esta sumatoria se le divide por el tamaño total de la muestra. ¿Ya? Porque así nos va a permitir acercarnos a la media. Y, como cuando hacíamos una media aritmética, sumábamos todos los valores y los dividíamos, no entre los valores, lo dividíamos entre la cantidad de datos y así obteníamos el promedio. Aquí sucede algo muy parecido, ¿de acuerdo? Pero va a ser dato por dato multiplicado por la cantidad de datos y al final hacíamos una sumatoria y lo dividimos entre la cantidad de datos en total. ¿Ya? Entonces, un dato importante es saber que la varianza siempre va a ser mayor que 0, pero mientras más cerquita está del 0, ¿sí? Significa que hay una concentración muy intensa entre los valores alrededor de la media. Mientras que si esa varianza es mucho más lejana de 0, significa que la dispersión es muy grande. ¿De acuerdo? Ya, como les digo, cuando lo veamos con ejemplos, lo vamos a ir viendo mejor. Ya, entonces, la fórmula para la varianza es esta que tenemos aquí, ¿no? Que es esta letra griega, ya, elevada al cuadrado. Así es como se grafica la fórmula. Y esto que es igual a la sumatoria, decíamos, de la diferencia de cada valor respecto a la media, pero al cuadrado, o sea, de la diferencia de del cuadrado de la diferencia entre un valor respecto a la media, ¿sí? Aquí, no sé por qué aquí no aparece, pero aquí es multiplicado por el número de datos entre el número total de datos, ¿ya? No sé, quizás aquí al ponerlo se debe haber borrado un poquito, no sé. De ahí lo editamos mejor. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Vamos a ir paso a paso, ¿ya? Entonces, tenemos el mismo cuadro anterior, ¿ya? El mismo cuadro, ¿sí? Y entonces aquí, de 18 a 25 años, 39 personas, de 26 a 35, 65, de 36 a 45, 27, de 46 a 55, 20 personas y 56 a 65, 22 personas. En total, 173 personas. Ya, es la sumatoria de todas estas, ¿cierto? Ahora, de cada uno de ellos vamos a hacer lo siguiente para encontrar la primera parte, que es el valor de cuánto se aproxima frente a la media. ¿Cómo encontramos este 21.5 que encontramos aquí? El mayor menos, el menor más el mayor, ¿sí? Porque estamos hablando de las edades, entonces decimos 18 más 25 entre 2, ¿ya? Y encontramos, ¿sí? El primer valor, ¿ya? Por eso les decía, traten de tener a la mano, creo que a los primeros que ingresaron les dije que tengan a la mano una calculadora. Ya, vamos multiplicando, ¿sí? 18 más 25 entre 2 y le sale 21.5. Prueben, ¿sí? Este 18 que está aquí,
más este 25 entre 2 y les va a dar este 21.5. Y así vamos a hacer con el siguiente. 26, a ver. Sí, profe, sale 21.5. Listo, sumamos. Genial, sumamos 26 más 35 igual entre 2 igual. 30.5. Correcto, 30.5. Seguimos, 36 más 45 entre 2. 40. 40.5. Correcto, siguiente, 46 más 55 entre 2. 50.5. 50.5 y el último 56 más 65 entre 2 igual 60.5. 60.5. Entonces tenemos ya los valores, sí, solamente los valores de qué tanto se han alejado de la media. Ya, solamente estos de acá. Pero vamos a ver estos mismos valores multiplicados por la cantidad de datos. Entonces, es muy fácil, solo 21.5 por 39. ¿Ya? Multipliquemos 21.5 por 39 igual 838.5. 838.5. Correcto. Siguiente. ¿Qué van a multiplicar en el siguiente? 30.5 por 65. Correcto, correcto, muy bien. ¿Cuánto sale? 1982.5. 1982.5. Genial. Tercero, ¿qué van a multiplicar? 40.5 por 27. Correcto. 1093.5. 1093.5. ¿Sí? Ya. Y así con el siguiente, 50.2. 50.5 por 20. por 20. Ya, igual entre nada. Ya, da Resultado, 1010. 1010, exacto. 1010. 1010, perfecto. Y finalmente 60.5 por 22, que nos da 1331. Ahí tenemos nuestra siguiente tabla. Ya, nuestra siguiente tabla todavía no es la varianza. Todavía no hemos llegado a la tabla, a la fórmula total. Ya, vamos a ver paso a paso. Ya, de todos estos datos vamos a calcular la media. Ya hemos encontrado los valores que tanto se alejan, sí, multiplicados por los datos. Y luego ya tenemos la sumatoria de estos. Miren, 39 más 65 más 27 más 20 más 22 me va a dar 173. ¿Sí? Siguiente, 838.5 más 1982.5 más 1093.5 más 1010 más 1331, total 6255.5. Este es lo máximo que se alejan mis datos y lo divido entre los 173 datos. Es como si yo hiciera una media aritmética, nada más. ¿Ya? Esta cantidad la divido entre la cantidad de datos. Y me va a dar mi media aritmética que va a ser 36.15. Ya, 36.15 es el dato promedio. ¿Ya? Es la media aritmética y es sobre lo que vamos a calcular nuestra varianza. Ya, esa es recién la media. Este es el paso 1. ¿Ya? Siguiente. ¿Ya? Tranquilos con las flechas, no se preocupen. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué tanto se comienzan a dispersar los datos? ¿Sí? Y vamos a hacer la multiplicación así. El 21.5, ¿sí? Que es el más alejado, ¿sí? Menos la media, estamos frente al dato promedio, ¿se acuerdan? 36.15 era la media, miren, 36.15, ¿ya? Aquí, ojo, ya, ese es el dato sobre el cual van a hacer el cálculo. 21.5 menos 36.15, ¿sí? Elevado al cuadrado,
¿sí? Y multiplicado por 39 es el primer sumando. Así, miren, 21.5 menos 36.15, lo cerramos entre paréntesis, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 39 y ese es nuestro primer sumando. ¿Sí se ubican? Sí, profe. Ya, todos a la vez, chicas, chicos, el resto. Sí, Miss, ahí estamos. Genial, genial. Ya, genial. Entonces nos estamos ubicando. El siguiente dato, sin mirar al otro, a ver si es cierto que se ubican. ¿Cuál sería? 30.5, ¿verdad? 30.5 por Menos, menos menos 36.15 -36.15 ¿Qué al más? cuadrado Elevado al cuadrado por por 65. por 65. Y ese sería nuestro 65. segundo, genial. Y ese sería nuestro segundo sumando. ¿Ya? Tercer sumando. 40.5 Genial. Menos menos 36.15 36.15 elevado al cuadrado Ya. por Por 27. por 27. Muy bien. Tercer sumando. Cuarto sumando. 60.5. No, tercero 50, todavía. 50, 50. 50.5 50.5 menos menos 36.15 36.15 entre No, 173. elevado. No, Ah, elevado al perdón. cuadrado. Y Elevado al multiplicado cuadrado. por 20. 20. Y el último, mira hija, es este, 60.5 menos 36.15 elevados ambos al cuadrado y multiplicado por 22. ¿Sí? Sí, ya mis. Correcto. Cuando Gracias. suman todo, eso está en la parte de arriba. Cuando suman todos esos, recién lo van a multiplicar, perdón, recién lo van a dividir en 373. No es que cada dato vaya dividiendo, aunque como es sería una suma homogénea, podrían irlo dividiendo en 373. Pero el caso más práctico es mejor que lo pongan así, todo junto. Pero primero tendríamos que sacar lo que está elevado al cuadrado. Ajá, ajá, lo den dentro. A ver, vamos. Claro, todo lo que está en paréntesis, así en orden, no como debe ser. Exacto. 21.5 menos 36.15 igual, ya esto elevado al cuadrado igual, ¿sí? Y a esto multiplicado por 39 igual. ¿Cuánto me sale? 8.370, ¿qué es esto que está acá? 8.370.2775. ¿Sí? A ver, vamos ustedes. El segundo, ¿cuánto le sale? Igual, igual por. ¿Cuánto le sale? ¿Ya? ¿Nada? El segundo nomás, no vayan a estar haciendo toda la operación. Les digo ¿cuánto le sale? ¿Nadie? Miss, ¿puede repetir? Disculpe. Ya. El segundo era 30.5 menos 30.5 menos 36.15 15 es elevado al cuadrado por igual. Ya, 65. esto lo elevo al cuadrado, me sale igual. Y esto lo multiplico por 65. Ya. ¿Cuánto le sale? Ahorita. Ya. ¿Quién le sale?
2074.9625. Exacto, 2074.9625. Vamos a ver si es cierto abajo. Exacto, 2074.9625. ¿Correcto? Tercero, ¿quién le sale? 40. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Elevado por mm, mm, mm. 510.9075. Correcto, 510.9075. Muy bien. Vamos a ver si sale así. Exacto. Ya, siguiente. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Menos, ya, elevado. Esto igual. 4118.45. Me ganaste. Sí, 4118.55. Vamos a ver si es cierto. Sí, 4118.45. Arriba. Chicos, ¿sí saben el resto qué es lo que estamos haciendo? Sí, estamos resolviendo cada una de estas operaciones, ¿ya? Cada una de estas. No sé si ven mi mouse por dónde está. ¿Ya? Estamos haciendo lo siguiente, miren, 60.5 menos 36.15 y me sale igual a 24.35. A ese lo elevo al cuadrado y me sale igual a 592.92. A eso lo multiplico por 22 y me sale 13.044. Sí, sale Sí, 13.044.295. 13.044.295. Correcto, Milagros. ¿Ves? ¿Ven, chicos? ¿Sí? ¿Sí están todos aquí? ¿Que no es Milagros? Lucero. Ah, Lucero, perdón. Perdón, lo que pasa es que no veo, no sé quién me está hablando y como si había aprendido hace rato. Ya, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer una vez que ya han encontrado eso? Simplemente sumar este más este más este más este más este, ya tienen los de arriba, y lo dividen todo en 373. ¿Sí? A ver, sumemos. ¿Cómo, Miss? ¿Cómo? Disculpe, ¿puede repetir? Ya, como ya tienen esta operación que está aquí, lo que tienen que hacer es sumar. Vamos sumando. 8.370.2775 más 2074.9625 más 510.9075 más 4.118.45 más 13.044.295. ¿Cuánto le sale? Arriba, chicos, es solamente una sumatoria. 16.418.8925. Ese es el resultado de la suma. No. ¿O no? Algo La se te suma o la puede... división ya. Ah, ya con la división. No, porque esa es la suma. No puede salirte un número tan pequeño si estás sumando 8.000 más 2.000 más 500 más 13.000 más Sí, ya 4.000. No puede salirte. Algo te debes haber comido, hija. Empecemos de nuevo. 8.370.2775 más 2.074.9625 más 510.9075 más 4.118.45 más 13.044.290. Me sale 28.118.892. 89.25. Punto Correcto. 820. Sí, 28.118.8925. ¿Sí? Eso es lo que debe salir. Arriba, ya en el numerador. No, sí. ¿Cómo se llama el de arriba? Numerador.
¿verdad? Sí, mis numerador y el de Sí, abajo. Denominador. En el numerador sale 28.118.8925 y a ese lo dividimos entre 173, que es el denominador, y les va a salir, ¿cuánto? 162.53. 162.537, ¿correcto? Ujú. Que es justo lo que está aquí. Sí, correcto. Sí, es justo lo que está en la parte de arriba. 162.5. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es como se saca la varianza, ¿ya? Así es como se saca paso a paso la varianza. Es cuestión simplemente de practicar estos ejercicios, de practicar la forma, cómo se logra esto, y al final se nos hace muy, muy fácil de... ¿Dónde está? Ahí dónde está. ¿Ya? Y al final se nos hace muy fácil y muy sencillo de lograr, ¿ya? A veces queremos hacerlo de manera mental, mucho más rápida, pero puede que se nos complique, entonces mejor usamos una hoja de papel y vamos, al inicio vamos copiando los datos, hasta que se nos haga más sencillo coger los datos de frente con la calculadora o con el celular, ¿ya? Simplemente, ustedes tranquilos, si al resto no les ha salido muy fácilmente, poco a poco, con ejercicios lo vamos a ir logrando. Ya, como les digo, mañana les voy a poner unos cuantos ejercicios de las medidas de tendencia central y un par de ejercicios de este tipo, porque me interesa que la varianza ya la vayan aprendiendo a manejar también. Y la próxima semana ya vemos la interpretación de datos, a qué se refiere exactamente cuando salen los resultados, qué nos están queriendo decir, para qué nos sirven, etcétera. ¿Ya, chicos? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, Sí, Miss. Miss, entonces, Perfecto. toda esa sumatoria que hemos hecho y dividido entre el total que era 173, eso ya al final lo que nos va a arrojar en ese, ya es la varianza. Esa ya por fin es la varianza. Y esa es Gracias. la variabilidad de los datos. Como está muy lejana de cero, entonces podemos decir que hay una variación muy grande. Una variación muy fuerte, muy intensa ahí en los datos. Y es que, claro, si nosotros estamos viendo, a ver, se los leo nomás, ya sin compartirles. Pero miren, si estamos viendo que de 18 a 25 años hay 39 personas, de 26 a 35 hay un montón, 65 personas, pero vuelta de 36 a 45 hay 27, muy lejos del 39. Ya, de 46 a 55 hay 20 y ahí sí, de 56 a 65 hay 22, están un poco parejos. Pero después para 27 están más largos, para 65 están un montón. O sea, la variabilidad es muy fuerte. La variabilidad, la varianza nos indica ahí, con el resultado nos confirma, por eso dice que estos datos lo que afianzan es la confiabilidad de las muestras de las poblaciones, de los datos estadísticos. Y efectivamente, nos damos cuenta que con un dato de 162.5, obviamente es una variación muy fuerte, está muy lejana a cero, ¿no? Hay una variación muy fuerte de los datos. ¿Ya? Y entonces ahí se tienen que aplicar estrategias diferentes, se tiene que estudiar más de 3 o 4 estrategias, ¿no? Aplicar diferentes medidas, ¿no? Porque los datos no están parejos, están muy lejanos entre sí. Ya vamos a ver algún ejercicio donde veamos que el dato está muy cercano a cero, entonces decimos, wow, no hay mucha varianza. Entonces es más fácil estudiar las cosas, es más fácil aplicar las estrategias, los datos están parejos entre sí. ¿Ya? Así es, ¿ya? No se asusten, duerman tranquilos, pasen bonito su fin de semana. Hagan cuenta que esto ha sido simplemente un refrescaris. Sí, ha sido simplemente un refrescaris de lo Repaso. que en algún momento hemos visto en matemáticas básicas, ¿ya?
Luego ya los iremos aplicando y ya no nos complicarán tanto la vida. ¿Ya? Muy bien, chicos. Son Ya. las 9:10. Creo que hemos avanzado lo suficiente. La próxima semana continuamos con esto. ¿Ya? Muchas gracias por haber venido, por haber recuperado estos Gracias, profe. momento. Y bueno, pues nada, cuídense mucho, pórtense bien, todavía sigan sin salir. Sé que es difícil para los jóvenes mucho más, porque Halloween. sí, pero bueno, no A repartir falta a pedir caramelos. ni cómo, porque ahora hay que pedir caramelos, pero morirse de miedo de que estén contagiados, mejor no, ¿cierto? Entonces, a comer, claro, mejor a comer caramelos en su propia casa viendo una película. Yo por mi parte ahorita me voy a ver si todavía gozo de lo poquito que ha quedado de la película que están viendo aquí. Ya es fin de semana, pasémosla bien también con la familia, que buena falta nos hace, ya cuando vuelva toda la No, normalidad. profe, el Día de los Muertitos en su casa. Ahí se puede recordar a los muertitos dentro de su casa. Sí, por Yo supuesto. los puedo ver al frente porque los tengo al frente. Así tú vives al frente de un cementerio. Sí, metropolitano. Jesús. Pero ni Los siquiera vela se todos lo los lleva. días. Ahí nomás les doy velas. Entrar, Milton, Milton. Vive al frente, pero ni siquiera los muertos se levantan a llevárselo. Ay, muchachos, bueno, Nomás al frente los libros. bueno, Ya, Cuídense, Miss, profe, que tengan cuídense buen fin de mucho, ha semana. sido un gusto verlos visto, que les vaya bien. Ya,